¿Qué tal, amigas y amigos insurrectos? Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de mineras y también del tema de la explotación del agua. Gracias, amigos insurrectos. Pues empezamos con este tema. ¿Vas a poner algún video de Carmen Aristegui? Es que hace rato intervino de esa forma. No sé si escucharon. Si no, regrésense a la primera parte. Nadie lo había notado. Regrésense a la primera parte del video. El minuto tal. Al rato, en la descripción les voy a dejar qué minuto. Ahí Osvaldo nos hizo el favor de poner un video. Muy ilustrador. Sí, totalmente. Mientras Gerardo hablaba, dijo, ¿por qué no complementar al mismo tiempo con la voz de la periodista Carmen Aristegui? Pues creo que estabas buscando algo, de hecho, del tema que vamos a hablar justo en este Estoy casi momento. seguro que la audiencia no lo había escuchado, o no le prestó tanta atención. Te lo dije. Pero gracias, Priscila, por hacerlo evidente. En este programa criticamos a todos los y le pegamos a así que aquí te vamos a Saludos a Carmen, que apareció en mi video. Sí, saludos también. Bueno, pues una vez hecha este brevario cultural, esta pausa cultural Y cómico. Sí, Cómica música. De la astucia de nuestro conductor Osvaldo Islas. Te queremos, Osvaldo. Te queremos, Osvaldo. Hashtag. Hay que hacer un hashtag, Osvaldo. Vamos a abordar un tema de suma importancia dentro de las comunidades rurales. Me gustaría empezar con el agua. Jesús Lemus, un periodista, publicó apenas también su libro sobre la explotación del agua, que se llama El agua y la vida, y aborda todas las repercusiones, es que son muchísimas, o sea, los ecos y las violencias por el agua son una cosa tremenda, ¿no? Y por ejemplo, un poco en modo de broma y en un arrepentimiento autorreflexivo, nos decíamos, bueno, es que aquí, antes del programa, estamos tomando agua embotellada, ¿no? O sea, tenemos agüitas chiquitas, embotelladas, y aún así vamos a hablar del tema. Un poco, de pronto, estas dinámicas ciudadanas, estas dinámicas, bueno, más bien metropolitanas, ¿no? Nos envuelven en, ¿cómo consumo agua que no sea agua? Justo. ¿No? ¿Qué pasa con eso? ¿De qué manera se está apropiando también una industria del acceso que tenemos al agua? Pues esto yo diría que no es más que la comercialización de los derechos. El derecho al agua es un derecho humano, pero no tenemos acceso hacia el agua potable, sino es a través de industrias que no nos venden agua, nos venden una botella que pasa por un proceso de producción. ¿Por qué? Porque el manantial del que viene está privatizado. Esto tiene un origen bastante reciente, o sea, las privatizaciones de los bienes comunes en realidad empiezan a tener un auge hacia 1950, 1960. ¿Por qué? Porque empezamos a notar algunas cosas. En primera instancia, ya nos empezamos a dar cuenta que estamos degradando el ambiente y que algo va mal en nuestro camino de producción, pero le echamos la culpa a las comunidades. Dijimos, bueno, dijo la ciencia, los paradigmas, eso se le llama la tragedia de los comunes, es que se están degradando porque no hay quien los gobierne. Necesitamos privatizarlos para que tengan un uso racional, o el Estado se tiene que apropiar de ellos y así vamos a poder preservarlos. Entonces, en esta dinámica es que empezamos a comercializar los derechos. O sea, el derecho del agua, además que es un bien muy necesario para muchos procesos productivos. O sea, el uso del agua dentro de la minería, para poder hacer la extracción de minerales preciosos, el uso del agua para la producción de cerveza, que ahorita, por ejemplo, en Coahuila tiene conflictos socioambientales fuertísimos. Y Baja California Exacto, también. O sea, son conflictos en donde hay desapariciones, donde hay muertes, donde hay represión. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, no en todos los casos las comunidades se oponen totalmente a este tipo de extracciones si ellos se vieran beneficiados de los mismos. Lo que pasa es que ellos prestan los servicios ambientales de donde ellos viven y a cambio les entregan contaminación, les entregan despojo y no reciben beneficio alguno de ello. O sea, ¿qué hace la cervecera con esto? Hoy exportamos, Indio presume en los comerciales que exportamos su cerveza a Hamburgo, pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay muchísima represión a las comunidades, hay despojos, hay utilización, hay privatización. O
O sea, todo, el agua es un material de disputa muy importante, justamente por todos los beneficios y todos los usos que se le puede dar. Las termoeléctricas son parte de ello. O sea, el agua también está dentro de este discurso de energías renovables, pero también se utiliza para la extracción, pero también lo utilizamos para los procesos productivos de cerveza. O sea, es un bien muy conflictivo, que está en mucha disputa y que es indispensable, y que por lo mismo es un derecho, pero el cual hoy nos es negado por estos procesos de privatización. Yo creo que si bien la industria ha legitimado, ¿no?, su discurso diciendo que el agua es necesaria y que por algo pues pasa por todos estos procesos de purificación y justifican la absorción y la apropiación del mismo recurso natural, claro. Pues caen como en esta exageración a veces de querer, bueno, que es una de las principales propiedades que hace el capitalismo, de quererse apoderar de todo, ¿no? Pero, ¿de qué manera podríamos solucionar, digamos, esta apropiación tanto del gobierno como de las empresas, ¿no? Claro. Porque no hay como un sano equilibrio, porque justo como decías, es un derecho, y sí es cierto, a veces no pensamos que el agua es de nada, o sea, es de todos, ¿no? Tan es de todos como es de nadie. Pero imagínate, o sea, está la industria de la purificación, ¿no? Ese es un temazo también. Antes se podía beber agua, así, o sea, llegabas al riachuelo, al río, claro, y bebías agua. Incluso de la llave. Implica la purificación. La purificación implica contaminación. Y también implica privatización. O sea, ¿qué tanto sí se necesita un proceso de purificación? Y creo que sería dentro de la misma pregunta que hiciste, ¿no? O sea, ¿por qué existe ahora el concepto, porque es un concepto, de la purificación? Es lo mismo, o sea, es esta lógica irrestricta de privatización y de apoderamiento de los bienes naturales. O sea, podemos ver que muchas comunidades subsisten mediante, ya antes de que fuera el HIT, mediante captación pluvial. O sea, hay sistemas que no de uso de agua que no responden a estas lógicas, que nos permiten de alguna manera más acceder hacia este tipo de derechos. Por ejemplo, hay algunas comunidades en bosques de niebla en Puebla que tienen mecanismos muy sofisticados para captar incluso el agua de sereno. O sea, todo esto que se queda dentro de las plantas, todo esto que cae por el mismo ecosistema, el frío, ellos tienen mecanismos para poder purificarla y tomarla. O sea, no hay tanto problema con la purificación como concepto, sino la manera en la que nos venden. O sea, sí está bien que tengamos estándares de sanidad altos, que requeramos tomar agua de alguna manera potable con este concepto, pero nos hacen creer que solo se puede llegar a ellos mediante las industrias, o que solo las empresas venden agua potable, cuando no es cierto. O sea, en realidad hay muchos otros, se les llaman problemas de provisión, o sea, muchas otras formas de apropiación y provisión de las comunidades de los recursos que no tienen el mismo impacto ambiental y que nos genera el mismo beneficio. Y como con la pregunta de Osvaldo, o sea, de qué manera solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Justo, o sea, hay que abogar por estas, por alternativas. Por ejemplo, la captación de agua pluvial a mí me sigue pareciendo algo maravilloso. Es un programa que se está implementando, el sistema Tlaloc, aquí dentro de la Ciudad de México, porque necesitamos entender que el uso del agua también implica externalidades. Por ejemplo, a nosotros de Valle de Chalco, de Hidalgo, nos llega agua potable, o con la que usamos diario para bañarnos, para lavar los automóviles, infinidad de cosas, y le regresamos aguas negras. O sea, es un problema muy serio, porque nosotros hacemos un consumo irrestricto a costa de las externalidades de otro. ¿Cómo solucionar esto? Ahí es donde entra, por ejemplo, la captación de agua pluvial. O sea, parece una medida medio eco-friendly también, y que no va a hacer mucho, pero en realidad nos evita apoderarnos de recursos que nos son ajenos, de bienes que les son propios a otras comunidades, y evita también que propicia que nos hagamos responsables de nuestras propias modos de consumo, para dejar de apropiarnos de lo que otros no son dueños, pero
viven de ello y dejamos de también darles los causas y las externalidades. Ahora, ese tema que decías es muy importante cuando dices que los usuarios o los que consumimos el líquido deberíamos de hacer. Entonces, me parece que ese es un tema de educación, ¿no? O sea, desde origen. Y es algo que no se da en este país, por lo menos. No sé en los demás, porque no he tenido como la suerte de poder ir y plantearme como en cada país cómo está el tema. Pero si aquí en México la educación ambiental no existe como tal. Si bien si yo recuerdo mis pasos por la primaria, la secundaria, la prepa, pocas veces se me enseñaba como, bueno, cívica, ¿no? Chavo, sí, quizá en la materia de cívica o en biología y los consejos que venían en el libro, ¿no? De texto como de, no tires agua, pero no es como tal una materia que te digan, chavos, tantos litros de agua se pueden utilizar de esta forma, vamos a hacer prácticas de cómo pueden ahorrar el agua, o sea, no hay como tal una educación y es que no hay una política para la educación, ¿no? Sí, o sea, se necesita, la educación ambiental ya ha empezado a tener una intromisión dentro de los niveles preescolar y básico, sobre todo en las comunidades, las primarias rurales tienen mucho esto, o sea, a preservar su forma y su cosmovisión de relación con la naturaleza, y a partir de ahí surge una educación ambiental muy distinta a la que nosotros tenemos. O sea, debemos entender dos cosas muy importantes dentro de la educación ambiental. O sea, que sí necesitamos modificar nuestros patrones de consumo y entenderlas, que toda acción tiene una reacción y que cualquier hecho de nosotros no tenemos agua potable diario de la llave de gratis, o sea, estamos afectando a alguien y tenemos que hacer un uso racional e impulsar otras formas de apropiarnos de este derecho y de hacerlo viable, y también entender que no bastan con estas acciones individuales para cambiar el problema de fondo, porque volvemos a lo mismo, a lo mejor y yo me baño con 5 litros de agua al día y siento que ya hoy hice muchísimo por el medio ambiente, pero en alguna parte de Coahuila estamos extrayendo millones de cubos de agua para poder estar utilizando, y la empresa se está, o sea, ¿qué implica entonces lo que yo hice como en mi acción individual? O sea, necesitamos entender que los procesos productivos tienen impacto y que las empresas se tienen que responsabilizar por sus acciones, pero que nosotros a manera individual y colectiva también tenemos que cambiar nuestras prácticas de consumo tan interiorizadas que tenemos, como cambiar de celular cada 3 meses o el consumo excesivo de carne. O sea, necesidades impuestas por el propio sistema, pero sin las cuales podríamos subsistir sin tanta problemática, pero que también abonan hacia la salida a la crisis. ¿Existe una solución real dentro del sistema como lo conocemos ahora? No, y fuera tampoco. Existen muchas soluciones, existe mucho diálogo, hace falta demasiado impulsar nuevas concepciones de relación y con el hombre. Necesitamos romper el antropocentrismo. Yo creo que eso es... Hoy día casi todo el pensamiento ambientalista se va sobre esa parte, o sea, volvamos a sentirnos especie, o sea, como un ser humano, una especie que es parte de un ecosistema, que tiene afectaciones, que depende de él, que está en un ciclo biológico que puede alterar significativamente. Entonces dejemos de creernos dueños de todo, sino como parte del sistema, como un elemento más que le da un dinamismo. Ese es en primera instancia, o sea, romper estos paradigmas que hemos tenido, que es parte del sistema capitalista, el antropocentrismo, pero también pensemos las acciones colectivas y comunitarias. O sea, es muy importante generar redes y hacer resistencias contra los sistemas. Es eso. O sea, yo creo que la salida a la crisis ambiental es un debate que se tiene que dar desde ahora, pero también al tiempo en que se da el debate de la salida al sistema. O sea, y de la toma y de acciones por parte de gobiernos para poder revertir la crisis. Para que ellos, o sea, no es parte de su agenda porque no estamos tomando las calles, porque no estamos haciendo ver el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad como un problema nacional y real en este momento. Y no, esto ya es otro debate. ¿Por qué no surge así? ¿Por qué no hay movimientos ambientales en México con la fuerza que hay en Chile, con la fuerza que hay en Argentina? ¿Por qué no los hubo en Brasil ahora con la coyuntura del Amazonas? ¿Por qué no salieron y tomaron todas las calles los brasileños? O sea,
Habrán quienes nos digan son necesidades posmateriales, que esa es una de las explicaciones como que vienen del informe Brundtland, que dice los gobiernos se van a ocupar primero de que tengas de comer, que tengas que vivir y después se van a topar con los problemas ambientales, pero no es cierto. Los problemas ambientales son problemas de marginación, son problemas que afectan a las comunidades ya actuales, que históricamente han vivido en situaciones precarias y a las que se les obliga a entrar dentro de nuestras lógicas del buen vivir a costa de sus despojos, e incentivamos la crisis ambiental. Entonces, si hay salida y hay respuestas, solo se van a dar en la medida en que nos organicemos para exigir a los gobiernos que tomen esas respuestas mientras nosotros los elaboramos en el mismo diálogo y en toda la dinámica social. Incluso me parece que es un tema, no sé si hasta de sentido común, de filosofar un poco, porque si sabemos tendremos que hablar de filosofía incluso, que el oxígeno es el principal motor del ser humano, claro, está en el aire y es una de las principales necesidades que tiene, ¿no? Entonces, que no lo preserves o que no sea una prioridad, me parece que te habla como de la falta de lógica de las autoridades. Exactamente. ¿No? O una enajenación incluso social, ¿no? Porque ¿sí? Acá abordamos temas también de la industria como un monopolio. Y el monopolio tiene discursos ideologizantes también, ¿no? Con todos los riesgos de lo que acabo de decir, pero también los tiene, ¿no? Y tiene discursos también de mercado, y tiene mercadotecnia, tiene publicidad, tiene incluso a veces parecen de tinte propagandístico. O sea, este discurso del eco-friendly es una cosa súper propagandística y que se agarra en incluso los discursos del Estado. Y los gobernantes o los aspirantes o la gente dentro de la política lo toma como un estandarte y lo empieza a aplicar de esta manera, ¿no? Sí. Insensata, por supuesto, totalmente fuera de la realidad y con un cinismo impresionante que parece que está llevando al borde muchas formas de vida, ¿no? Y hablo de formas porque aquí creo que entraría otro tema y me gustaría aterrizarlo, la multiculturalidad, claro, tomada en cuenta en la ecología. Y me gustaría ver cómo lo puedes abordar tú desde la minería. ¿Cómo me explicas la minería a partir de la multiculturalidad? Bueno, pues, o sea, la minería es una industria altamente contaminante por su propia naturaleza. Podemos ver que, por ejemplo, el uso en las comunidades prehispánicas de los materiales preciosos no iba hacia el lujo, sino era también dentro de ofrendas, dentro de otros procesos, eran otras formas. Y lo que ha hecho la industria minera en realidad es cada vez ser mucho más agresiva. O sea, es una disputa, entiendo, o sea, hay una multiculturalidad enorme en la zona norte. Bueno, el país tiene en general minería en todo su territorio, aunque en el norte los conflictos se han dado muchísimo más. No vemos tantos, por ejemplo, en Taxco, que es una zona minera bastante amplia, o en San Luis, que es donde también encontramos, o sea, hay mucha riqueza minera, también hay muchas comunidades, pero no se han llevado las mismas prácticas de minería a campo abierto como en el norte. O sea, ¿qué es lo que ha hecho la industria minera? Ha buscado lo que busca cualquier empresa capitalista, o sea, obtener el mayor margen de ganancias en el menor tiempo posible. Y así es como nacen este tipo de prácticas terribles que son la minería a cielo abierto, donde explotamos los cerros y es mucho más fácil extraer. ¿Hablarías de una ausencia en cuanto a la concepción de multiculturalidad? Totalmente, en cualquier industria, bueno, en cualquier industria dentro de este país hay, o sea, se impone nuestra visión de desarrollo por sobre la visión de preservación de las comunidades. O sea, no hay una sola visión dentro de las propias comunidades. O sea, el propio México es un país muy multicultural. Tenemos muchas cosmovisiones y muchas percepciones de relación con el medio ambiente, pero por parte de las industrias sí hay como un discurso más hegemónico, que es el discurso del desarrollo, el discurso del crecimiento económico, el discurso de la apropiación de las riquezas, que siguen otras lógicas. O sea, son
Es que eso es lo rico del concepto de conflicto socioambiental, es un conflicto perpetuo. No vamos a, o sea, bajo esta misma lógica nunca le vamos a poder dar una solución. Y muchos sostienen que ni dentro de otras lógicas va a haber, porque las disputas por los recursos son inherentes a las sociedades humanas, pero hoy sí, o sea, es un discurso. Tenemos la multiculturalidad, el respeto de la relación de las comunidades con su entorno mediante las prácticas históricas y milenarias que han gestado mediante toda su riqueza cultural y formas de apropiación de la naturaleza, y tenemos el discurso depredador, el discurso capitalista e industrial que no tiene ya hoy cabida. Hay infinidad de temas y para profundizarlos en cuanto a políticas y recursos naturales, pero se nos está terminando el tiempo en Insurrección TV. En este segundo bloque vamos todavía por un tercer y último bloque, pero donde vamos a hablar de los grandes proyectos que tiene este gobierno, como la termoeléctrica, y la refinería de Dos Bocas. Entonces son grandes temas y nuestro experto nos lo va a explicar. Y ya pues obviamente ya no los apropiamos. Ya es nuestro experto, ya aquí es de Insurrección, así que ya nos pertenece al programa de Priscila. Ya pertenece al programa de Priscila Alvarado. Es de todo. ¿Pongo otro video? No, yo creo que ahí está bien. Mejor se los ponemos en la descripción. Entonces no se pierdan el tercer bloque aquí en Insurrección TV, solo por Big Bang México. Volvemos.